Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. Aquella noche, algo se movió dentro de la casa. Algo que nunca debió haber estado allí. Era una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. La casa de la familia López, una construcción antigua de ladrillo rojo, crujía con cada ráfaga de viento que atravesaba las rendijas de las ventanas. Dentro, la pequeña Valeria jugaba con su muñeca, ajena al frío que se filtraba desde fuera y al temblor sutil en las paredes. Su madre, Marta, se encontraba en la cocina, preparando la cena, mientras su padre, Enrique, leía el periódico en el salón. Valeria había sido siempre una niña tranquila, pero había algo que la había inquietado últimamente. A menudo, en la quietud de la noche, sentía una mirada sobre ella. No podía explicarlo con palabras, pero sabía que algo la observaba. Algo que estaba fuera de lugar, algo que no debería estar allí. Había escuchado susurros, ligeros como el viento, que la llamaban por su nombre. Al principio, pensó que eran solo pesadillas, pero pronto descubrió que esos susurros no desaparecían con el amanecer. Esa noche, después de un largo día de escuela, Marta la había arropado temprano. «Es hora de dormir, pequeña», le había dicho con cariño. Sin embargo, Valeria no podía cerrar los ojos. La sensación de estar observada la mantenía alerta. De repente, oyó algo extraño. Un leve golpe en la ventana. Valeria se incorporó de inmediato, sus ojos se dirigieron hacia la cristalera, pero no vio nada. Solo la sombra del árbol meciéndose con el viento. Fue entonces cuando vio algo que la heló por completo. Una silueta delgada y de forma indefinida se recortaba contra la oscuridad de la noche. Era una figura que no pertenecía al mundo. No tenía rostro, ni forma precisa. Solo la figura sombría, alargada, encapuchada, que parecía estar esperando. Valeria intentó gritar, pero no podía. Su voz no salía, atrapada en un nudo de miedo. La figura comenzó a moverse, acercándose lentamente a la ventana. Las hojas del árbol se agitaban violentamente, como si algo las empujara desde dentro. El golpe en la ventana sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Valeria miró hacia el pasillo, esperando ver a su madre o a su padre acercándose. Pero no hubo nadie. La casa estaba en silencio. La figura fuera de la ventana no se movía. Solo permanecía allí, inmóvil, esperando. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba como un hilo de tensión. De pronto, Valeria escuchó un sonido proveniente de la sala, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Lentamente, se levantó de la cama, temblorosa, y caminó hacia el pasillo. Al llegar al final, vio una luz tenue encendida en la cocina. Marta estaba allí, con la espalda vuelta hacia ella. Valeria no se atrevió a llamarla, pero la voz de su madre resonó en su cabeza, como un eco lejano: «No salgas, Valeria, no salgas». La pequeña se dio vuelta, horrorizada, cuando escuchó el sonido de la puerta del salón abriéndose lentamente. Al asomarse, vio lo que nadie debería ver: Enrique estaba de pie en la puerta, pero su rostro no era el de su padre. Sus ojos estaban vacíos, oscuros como los de una bestia. No se movió. Solo permaneció allí, mirando hacia el pasillo, con la boca entreabierta. Valeria retrocedió, casi sin poder respirar, y la figura en la ventana comenzó a moverse, deslizándose hacia ella con pasos arrastrados. En un último intento, corrió hacia la cocina, intentando encontrar a su madre. Cuando entró, Marta no estaba. Solo quedaba una sombra en la esquina de la habitación. Y esa sombra era tan alta como un hombre, con una capa negra que colgaba de sus hombros. «Cierra los ojos, Valeria», susurró una voz gruesa desde la oscuridad. La casa estaba sumida en un frío profundo. En la cocina, Valeria no veía nada más que oscuridad. Los muebles se desvanecían en la penumbra, como si todo el espacio estuviera siendo absorbido por algo que no pertenecía a este mundo. El silencio era absoluto, pero dentro de su cabeza, Valeria podía escuchar los susurros, voces que no lograba comprender, pero que le helaban la piel.
La sensación de estar observada no había desaparecido, al contrario, crecía con cada segundo que pasaba. Con el corazón desbocado, Valeria trató de calmar su respiración, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una presión creciente en su pecho la hacía sentir como si el aire de la casa se estuviera agotando, como si algo estuviera tragándose todo a su alrededor. Sintió el peso del miedo aplastándola, algo oscuro y opresivo que la envolvía, pero no podía moverse, no podía gritar. De repente, un ruido proveniente de la oscuridad la hizo girar rápidamente. Algo se movió entre las sombras de la cocina. Valeria se paralizó, la vista fija en la nada, buscando una forma que pudiera reconocer, pero no había nada tangible, solo oscuridad. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, como si estuvieran vivas, respirando y expandiéndose a su alrededor. La luz de la nevera, apenas iluminando un rincón, lanzaba largas sombras en la pared, como dedos que intentaban atraparla. «Valeria», susurró una voz baja, gutural, casi como si viniera desde el suelo mismo. La niña giró hacia el sonido, aterrada, pero no vio a nadie. La figura de su madre, Marta, no estaba allí. En lugar de eso, una sombra alta, delgada y envuelta en una capa oscura estaba de pie, justo en el umbral de la cocina. Su presencia parecía absorber toda la luz de la habitación y Valeria no podía apartar los ojos de ella. La figura no hacía ruido, ni siquiera se movía. Se quedó ahí, observándola, inmóvil. Sin rostro, sin detalles, pero con una aura de maldad palpable. Valeria sintió cómo la piel de su espalda se erizaba, como su cuerpo comenzaba a temblar involuntariamente. No podía recordar si había visto algo parecido en sus pesadillas, pero ahora era real y estaba aquí, frente a ella. ¿Qué eres?, murmuró Valeria, la voz quebrada por el miedo. Sin embargo, la figura no respondió. Su presencia, en lugar de aliviar su miedo, lo intensificaba. Era como si el aire mismo hubiera cambiado a su alrededor, volviéndose espeso, pesado. La sombra avanzó lentamente, con pasos arrastrados, como si el suelo cediera bajo su peso. La niña retrocedió un paso, luego otro, y otro más. Su mente le gritaba que huyera, que saliera corriendo, pero algo la mantenía clavada al suelo, incapaz de moverse con rapidez. La figura se deslizaba como una nube negra, acercándose cada vez más. El terror crecía con cada centímetro que la sombra avanzaba. «Eres mía». La voz, aunque suave, era profunda, resonante, como si viniera de una garganta rota, vacía. La pequeña Valeria intentó abrir la puerta de la cocina para escapar, pero la manija no cedió. Intentó una y otra vez, pero la puerta estaba atascada. No podía salir. Sentía como si algo invisible la estuviera atrapando, una presión que le apretaba el pecho, que le robaba el aire. Con un último grito de desesperación, Valeria intentó girarse para correr hacia el pasillo, pero algo la detuvo. La sombra ya no estaba a la distancia de antes, sino que había avanzado hasta quedar casi a su lado, observándola con una presencia tan densa que casi podía palparse. Las sombras se alzaban sobre ella, susurrando palabras que no entendía. Palabras de amenaza, de advertencia, de condena. La niña se dejó caer al suelo, temblando, incapaz de soportar más. Su mente intentaba aferrarse a algo, a cualquier cosa que la sacara de esa pesadilla. «Cierra los ojos», dijo la figura, con voz grave, como un susurro en la oscuridad. Valeria no podía resistir el impulso. Sus párpados se cerraron de golpe, y en ese instante, todo se sumió en la más absoluta oscuridad. El silencio fue absoluto, profundo, aterrador. No había sonido, no había movimiento, solo una quietud que la paralizaba. Y entonces, la figura habló de nuevo. Esta vez, su voz resonó en su cabeza, como un eco que retumbaba en sus huesos. «No puedes esconderte de mí». Valeria no entendía. ¿Qué significaba eso? Su mente giraba en espirales de confusión, pero no había respuestas. No había lugar a donde huir. Estaba atrapada en esa oscuridad en la que nada parecía real, nada parecía seguro. La sombra había dejado de ser una forma distante y ahora era una presencia palpable que invadía cada rincón de su ser.
No puedes escapar, repitió la voz, acercándose más, hasta que sintió la fría brisa que la envolvía, como si estuviera respirando a través de ella misma. En ese instante, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de la sombra no era solo física, sino que parecía calar en su alma, como si le estuviera robando su vida, su fuerza, su esperanza. Cada segundo que pasaba, sentía como su energía se desvanecía, como su cuerpo comenzaba a flaquear, como si estuviera siendo devorada desde dentro. La figura levantó una mano, y un destello de luz sombría iluminó brevemente la cocina, solo por un instante. «Eres mía», susurró de nuevo. Era la última palabra que Valeria escuchó antes de que la oscuridad se cerrara por completo sobre ella. Valeria se detuvo frente a la figura oscura, la presencia que la había estado acechando desde la primera noche. El Coco. Su corazón latía con fuerza, casi como si su cuerpo intentara escapar por sí mismo. Los ojos vacíos de la sombra brillaban con una luz maligna, y cada palabra que salía de su boca era un susurro que le helaba la sangre. «Ya es tarde, niña», murmuró el Coco, su voz resonando en los rincones de la casa como un eco lejano. «No puedes escapar. Estás atrapada». La niña se quedó allí, inmóvil, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si la casa misma estuviera participando en su condena. Los recuerdos de la noche en la que todo comenzó inundaban su mente, la figura que apareció en la cocina, la desesperación de no encontrar a sus padres, el miedo que parecía crecer con cada paso. Pero ahora, algo dentro de ella cambió. La oscuridad que la rodeaba ya no parecía tan absoluta. La figura del Coco, antes omnipotente, comenzó a desvanecerse en la niebla que se cernía sobre la casa. Valeria, aunque aterrada, se mantuvo firme, luchando contra la presión del miedo que la consumía. «No. No voy a dejar que me tomes», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Su voz resonó en el pasillo vacío, y por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió una chispa de determinación. La figura del Coco titubeó por un segundo, como si la fuerza de su grito hubiera tenido un impacto. Era la primera vez que Valeria no huía. La niña dio un paso al frente, desafiando el miedo que había dominado su vida durante tanto tiempo. Esta vez no se dejaría arrastrar. De repente, la sombra retrocedió, tambaleándose en la oscuridad como si algo en su interior hubiera comenzado a desmoronarse. El Coco, alimentado por el miedo y la desesperación, parecía perder fuerza, como si la propia oscuridad estuviera decayendo ante la luz de la voluntad de Valeria. «No te tengo miedo», dijo, aunque su voz temblaba. Sin embargo, las palabras salieron con más poder del que imaginaba. Y algo cambió. La casa, antes sombría y llena de susurros, comenzó a transformarse. La luz del sol se filtró a través de las ventanas, iluminando el salón y el pasillo, disipando las sombras. La pesada sensación de opresión que había estado sobre ella durante toda la noche comenzó a desvanecerse, como si el aire se despejara. La casa no estaba viva, no la estaba absorbiendo. Era como si el miedo, la oscuridad misma, estuviera perdiendo su poder sobre ella. El Coco, con un grito gutural que resonó en el aire, retrocedió hacia la oscuridad. Pero no desapareció. Se desvaneció en la penumbra, como una sombra que nunca había estado allí, como si nunca hubiera existido realmente. La casa, que había estado tan fría y desolada, comenzaba a recuperar su esencia. Valeria podía sentir cómo la tensión desaparecía, cómo el terror que la había acechado durante tanto tiempo se desvanecía. «Te has enfrentado a mí», dijo la voz del Coco, pero ya no tenía el mismo poder. Ya no era la amenaza que había sido. No todos lo logran. Y en ese momento, Valeria comprendió algo importante. No era la fuerza del Coco lo que la había mantenido cautiva. Era su propio miedo. Cuando enfrentó la oscuridad con valentía, la sombra perdió su poder. Ella era más fuerte que su propio terror. Con un suspiro de alivio, Valeria dio un paso atrás. Miró la casa, que parecía haber vuelto a la normalidad, aunque aún había algo extraño en el aire. Algo había cambiado, pero no todo estaba completamente resuelto. Al caminar hacia la puerta de la casa, un sentimiento de ligereza la invadió. Sabía que sus padres no estaban ahí, que probablemente nunca lo estarían. Pero ya no importaba.
Había luchado, había enfrentado al Coco, y lo había derrotado, aunque no de la manera que esperaba. Cuando Valeria cruzó el umbral de la puerta y salió al exterior, vio que la luz del sol iluminaba el horizonte, la calma del día contrastando con la oscuridad que había reinado en la casa. El miedo ya no estaba con ella. Había ganado. Pero mientras se alejaba, con la vista fija en el horizonte, no pudo evitar sentir que algo seguía al acecho en la distancia. No un peligro inmediato, no algo tangible. Solo una sensación, una vibración en el aire, como si la sombra del Coco nunca se hubiera ido por completo. Y Valeria lo sabía. El miedo nunca desaparece por completo. Pero ahora, al menos, ella podía enfrentarlo.